este Consejo de Ministros y, entre otras cosas, se va a aprobar una ley que va a prohibir la venta de alcohol en lugares donde hay eventos con chavales, pues por ejemplo serían partidos de fútbol, y publicitar ese alcohol en bares, restaurantes que estén cerca o próximos a centros educativos donde también hay adolescentes. Virginia. O incluso parques. La típica terraza de verano con el mobiliario que anuncie alcohol estará prohibida. Prohibido ese consumo también en todos los centros docentes, salvo las universidades o en los centros deportivos, como comentabas, o de ocio, donde haya espectáculos dirigidos a menores. No se podrá emplazar, como decíamos, esa publicidad. La obligación también de que las máquinas expendedoras tengan algún dispositivo que permita controlar la edad del comprador, saber que se trata de un adulto, y también existe la posibilidad con esta normativa de habilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad a realizar pruebas de alcoholemia en estos espacios que mencionábamos antes. Todo ello con el objetivo de reducir el consumo de alcohol entre los menores. Las cifras siguen siendo preocupantes de consumo de alcohol, especialmente en los menores. Vamos a mostrarle esos datos, en este caso recogidos por un estudio de la encuesta Estudes 2023, en el que nos muestra cómo los jóvenes entre 14 a 18 años tienen el acceso al alcohol directo y con relativa frecuencia. La edad media de inicio se sitúa en nuestro país en los 13,8, es decir, en los 14 años, y el 75% de los jóvenes entre 14 a 18 años asegura que consume alcohol y que lo ha probado y que lo consume con cierta regularidad. No solo eso, sino que 4 de cada 10 jóvenes en estas edades aseguran que en alguna ocasión, y algunos en el último mes, habrían recurrido a ese atracón de consumo de alcohol, que es como se le conoce con el binge drinking, ese es el término inglés, y básicamente lo que viene a decir es que consumen una gran ingesta de alcohol en un número muy reducido de horas. Estas son solo algunas cifras que nos muestran cómo el acceso por parte de los jóvenes, de hecho dicen que es muy fácil acceder a esas bebidas alcohólicas y por tanto a ese consumo de alcohol. Queremos profundizar en estos datos y analizar cuáles serían las posibles medidas, también nombrar ciertas medidas que se van a llevar a cabo en ese proyecto ley si finalmente se lleva a cabo, con Miguel Ángel Rodríguez. Él es director de programas de FAD Juventud. Muy buenos días. Buenos días. Vosotros manejáis estos y otros datos cada día, conocéis casos en primera persona de jóvenes. El consumo de alcohol, les dicen que ellos mismos dicen que es muy fácil acceder al alcohol, que no les cuesta conseguirlo y que lo consumen con regularidad, como estamos viendo en las cifras. Eso es, esa es una de las variables fundamentales para pensar en todo lo que significa el consumo de alcohol en menores. Y no podemos olvidar que ellos y ellas, los menores, los niños, las niñas, los adolescentes que estáis mencionando, viven con el resto de la sociedad, viven con los adultos, viven con sus padres, con sus madres, con sus familias y viven en un entorno en el que el alcohol está también muy presente. No podemos centrarnos solamente en hablar de su consumo de alcohol, sin olvidar cómo la sociedad aragonesa, española en general, se relaciona con el alcohol. En este anteproyecto de ley que se lleva hoy al Consejo de Ministros, entre otras medidas, una de ellas sería no limitar esos espacios donde se consume el alcohol, también poner coto a esa venta de alcohol. Estas serían unas soluciones que harían reducir esas cifras. ¿Qué otras medidas planteáis? Bueno, la solución de un problema tan extendido y tan complejo es a su vez compleja. No puede estar solamente centrada en una ley. La ley está muy bien y el objetivo, cuando se apruebe, porque como bien habéis dicho, es un proyecto de ley que tiene que pasar el trámite parlamentario y que puede tener modificaciones durante el mismo. La intención creemos que es correcta, porque es una intención que tiene detrás, lo que tiene detrás este proyecto es lo que habéis señalado antes, el hacer menos accesible la presencia del alcohol en la vida de nuestros menores, ¿no? El asunto está en que hay que hacer muchas otras cosas más. Primero de todo, creernos socialmente la ley, cumplirla no porque nos toque, sino porque creemos en que es importante que el alcohol no esté tan presente en sus vidas de una manera colectiva, conjugada, que no intentemos escaparnos de ella o que no la tengamos como tal, aunque esté establecida. Ha pasado en anteriores ocasiones. Es muy importante la pedagogía que establece la ley, pero sobre todo una ley que se cumpla, evidentemente. Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con acciones de prevención y de educación respecto a esos consumos y a esa presencia en su vida, porque el alcohol va a estar en su vida. Cuando sean mayores de edad, cuando sean menores no pueden consumirlo, legalmente es imposible. Hagamos entre todos que eso sea así. Y entre todas, me refiero entre toda la sociedad, claro, no solamente desde los que legislan, sino de los que
cumplen o intentan hacer cumplir la normativa, como puedan ser los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o la autoridad, la policía municipal, etcétera, sino también desde el punto de vista del profesorado, padres y madres, por supuesto, educadores y demás. Tenemos que educarles para que ese consumo de alcohol esté menos presente y tenga ninguno o el menor sentido posible en sus vidas. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida entre estudiantes de 14 a 18 años. Estamos hablando de esa implicación por parte de todos los agentes que formamos parte de la sociedad. También un papel muy importante es el de los padres, el de las familias. Al final son el espejo en el que se miran los más pequeños. Totalmente. La familia es fundamental para todo lo que es la configuración nuestra como seres humanos. No es la exclusiva, pero es la más importante, sin ningún lugar a dudas. Y aprendemos también a relacionarnos con el alcohol, viendo cómo se relacionan con el alcohol no solo nuestros padres o nuestra madre, nuestro padre, sino también pues, sus amigos, nuestra familia, etcétera, como yo decía. Y de ahí también aprendemos qué podemos o qué no podemos hacer. Tradicionalmente en España, hace muchos años, el aprendizaje de hecho del consumo de alcohol se realizaba en familia. Era cuando te permitían que ya eras mayor tomar algo, vamos a dejarle que pruebe un chupito de esto, del otro. Desgraciadamente, desde hace ya unos cuantos años, ese aprendizaje ya no se hace en familia. Y es algo que debemos reivindicar y que debemos también, y que hacemos. Instituciones a nivel nacional, a nivel autonómico en Aragón, a nivel municipal, y entidades sociales como puede ser FAJuventud y otras muchas, hacemos esfuerzos por educar, dar herramientas a padres y madres para que sigan haciendo esa labor. Pero hoy en día esa labor se aprende entre los iguales, se aprende a relacionarse con el alcohol, uno aprende o una aprende a relacionarse con el alcohol básicamente en su grupo de amigos, en su grupo de amigas. Y ahí pues también hay que hacer bastante trabajo educativo para, como decía, pues hacer que esa presencia del alcohol, que es absolutamente enorme en nuestra sociedad, digamos que la sustancia sea lo menos necesaria posible para ellos y para ellas. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Rodríguez, director de programas de FAJuventud, por habernos aclarado y mostrado sobre todo la radiografía y cuáles serían esas medidas a tomar. Gracias, un saludo. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues como vemos no solamente esa ley, Miriam, hay que involucrarse desde todos los agentes de la sociedad. Sí, gracias Nerea. Bueno, pues esto afecta también a la hostelería. Porque tendrá que tomar medidas en las propias terrazas, donde no se vea esa publicidad de alcohol, cerca de donde hay centros educativos, y luego pues quizá en los bares que haya, en los lugares deportivos donde se están jugando menores de edad los partidos, y los padres a veces están ahí bebiendo como si no hubiera un mañana. Claro, es que hay muchos factores aquí que influyen. Hay un término en psicología que se llama el control de estímulos. Obviamente, si yo no veo el estímulo, no me va a recordar el cerebro que quiero eso. Por lo tanto, el evitar que exista ese estímulo, esa publicidad de alcohol, desde luego que va a ser algo positivo. Por otro lado, como bien decía Miguel Ángel, existe por un lado el efecto camaleón, que se da mucho en adolescentes para saber cuál es mi identidad y pertenecer al grupo. Muchas veces el alcohol lo que hace es que, como activa el cerebro reptiliano, pues mejora las habilidades sociales a la hora de relacionarse. Quiero pertenecer al grupo y si vuela una paloma, vuelan todas. Entonces, el reafirmarte en yo no quiero beber también de alguna forma te da miedo que te saque del grupo, justo en una edad tan difícil como es la adolescencia, donde estás descubriéndote y sabiendo cuáles son tus principales objetivos, ¿no? Por otro lado, es cierto que el alcohol disminuye esa vergüenza y aumenta la seguridad en uno mismo, ¿no? Cierto es, como decía Miguel Ángel, que al final es cuestión de educación. Yo, como digo siempre, yo que tengo una adolescente de 14 años que a día de hoy, gracias a Dios, no tiene ningún tipo de interés, también es verdad que hay mucha comunicación, hay que normalizar, hay que explicar las cosas, hay que crear ese nivel de comunicación y ese canal de comunicación desde que son pequeños. O sea, no se puede de repente con 14, 15 años directamente comunicarnos para establecer unas prohibiciones con nuestros adolescentes. Si tú has creado un nivel de confianza, al final te conviertes en una persona de referencia y cualquier tipo de consejo que les des no lo van a vivir como una negación, ¿no? Como una prohibición, porque es verdad que también nuestros adolescentes están investigando y todo lo que le prohibamos va a hacer que tenga como muchísimo más atractivo. Entonces, prohibir directamente es lo que luego va a generar como una ley seca, ¿no? O sea, como me lo prohíben por aquí, voy a buscarlo por otro lado porque lo peligroso es divertido y entonces hacemos piña entre los adolescentes para emborracharnos a escondidas. Creo que todo radica en normalizar, enseñar, comunicar y
y pues sí, darles habilidades para que también se sepan divertir sin esa presencia de alcohol a esos niveles, porque todos nos hemos tomado 2 vinos y puede ser una situación agradable y social, pero hay que saber dónde está el límite, como con todo, como con la comida, como con las compras, cualquier tipo de conducta que pueda desarrollar una conducta compulsiva, pues creo que hay que frenarla antes de que eso se haga bola. Lo explica muy bien Pilar, y creo que es que efectivamente hay una presencia excesiva del alcohol en nuestras vidas y en nuestros entornos y en los espacios públicos. Por lo tanto, esa normativa que esperemos sea eficaz, pues creo que es más que necesaria, pero sobre todo lo que es necesario efectivamente es la educación, los entornos en los que se desarrollan nuestros jóvenes, y que la costumbre de beber no se vea con la normalidad y la permisividad con la que la contemplamos, sobre todo porque estamos en tiempos en que las bebidas que se toman son de altísima gradación y pese a las limitaciones que hay hasta ahora, son de muy fácil acceso para nuestros jóvenes. O sea, es muy fácil camuflar la compra, que uno se pase por una persona de más edad de la que tiene, que haya sitios donde miren para otro lado cuando van a menores a comprar alcohol. O sea, es realmente necesaria la legislación, pero sobre todo necesaria la educación, y que en los entornos donde nuestros jóvenes pasan de la edad infantil a la edad adulta, pues haya un clima de confianza y de comprensión de que el alcohol pues es una adicción y que genera complicaciones y comportamientos que pueden ser perjudiciales para uno mismo y para los demás. Iván. Lo que pasa es que es una cuestión, el consumo de alcohol, tan asociada a nuestra cultura, que es muy complicado, o a mí me cuesta mucho creer que por sacar el alcohol o la publicidad del alcohol de ciertos espacios eso vaya a implicar una reducción del consumo de alcohol, porque si no es ahí en el partido será después. Quiero decir, está tan normalizado que el trabajo que hay que hacer es casi revolucionar nuestra forma de socializar en Occidente. Por lo tanto, lo veo complicado. Y así como cuando hablamos del racismo, creo que hay medidas muy contundentes que se pueden tomar a cabo y que realmente serían efectivas. En este caso, veo que este tipo de campañas, aunque obviamente son bien intencionadas y pueden tener ciertos efectos, realmente no van a suponer un gran cambio. Sí que me gustaría decir también que, bueno, que los índices y los datos de las encuestas de consumo de alcohol y otras sustancias sí que dicen que parece que los jóvenes de hoy beben menos alcohol de lo que se bebía antes, que hay un interés mayor por mantener un estilo de vida sano y que eso hace que se reduzcan los consumos. Pero sigue siendo muy complicado. Es decir, tú a un menor puedes poner todo. Quiero decir, yo estaba ahí hace ya un tiempo, pero no tanto. Puedes poner todas las limitaciones que quieras, pero si esa persona quiere consumir y es una cosa que tiene normalizada por los comportamientos, y esto en los pueblos ocurre todavía de manera más evidente, va a conseguir alcohol. Entonces habrá que plantearse otro tipo de cuestiones que no están a mi alcance, que no sé qué tendríamos que hacer.